Antes de comenzar, quiero enviarle un gran abrazo y darle mil gracias a Edward Q, que ha querido contribuir con el canal con una pequeña donación. Mil gracias, Edward Q. Te lo agradezco muchísimo porque eso beneficia mucho y me ayuda mucho con mi trabajo. De esta forma puedo continuar creando contenido para ustedes. También quiero invitar a los que, de buen corazón quieren donar o quieren contribuir con algo en el canal, pues se los agradecería muchísimo. Lo pueden hacer a través de las supergracias, a través de, varios canales que tiene la plataforma para que puedas colaborar o contribuir solo con lo que nazca de tu corazón. Ahora sí, vamos con el episodio, que sé que les va a encantar este episodio de Canteranos, por Dios. Superamos por penaltis porque se empató la serie y al final 4-3, pero en la Premier League sí tuvimos el goleador, nuevamente Díaz. Qué colombiano para romperla, por Dios. ¿Qué tal si vamos a la entrevista? Veamos qué dice el mundo de nosotros, veamos cómo está la prensa, veamos cómo están las redes sociales, porque deben de estar que explotan. Después del éxito que tuvo él, o que está teniendo todavía, de hecho, el episodio con el Hull City y jugadores de 16 años, me han pedido que haga lo mismo pero con canteranos, muchachos, solamente canteranos. Para ello he escogido al Derby County, que recién acaba de descender a la tercera división, creo que está descendido. Lo he cambiado por el Wigan, que asciende a la segunda, y eso significa que vamos a iniciar desde la tercera división del fútbol inglés. Lo vamos a hacer de la mano del gran Wayne Rooney, que de fondo les voy a dejar el tutorial por si les interesa crearlo, pero me haya quedado medianamente parecido. Vamos a llevar este equipo a lo más alto del fútbol europeo. Para ello, evidentemente, conseguir la Champions, ¿no? Para ser los mejores de Inglaterra, tendríamos que conseguir la Premier League, y también sería interesante traernos una copa. Esos son los objetivos. Ojo, solo con canteranos, solo podemos fichar de aquí en adelante canteranos. Hay que tener en cuenta la plantilla que tiene el club, que tiene unos cuantos jugadores que tienen potencial, y evidentemente los vamos a dejar porque los vamos a necesitar. Pero el resto, lo que se fiche, tiene que ser únicamente canteranos, muchachos. Por otra parte, no tenemos límites de temporadas. Esto, pues, básicamente aquí radica el experimento, porque esto más que un reconstruyendo es un experimento. ¿Cuántas temporadas van a ser o son necesarias para conseguir la Champions con solo canteranos? Pues bueno, en este episodio lo vamos a ver qué tal está la cantera del FIFA. No sé si les había mencionado, pero hemos tomado 10 milloncitos de presupuesto porque el club creo que tiene como unos 5 más 10 porque necesitamos dinero para tener los mejores ojeadores, ¿no? Aunque el juego no nos da muchas opciones, pero vamos a intentar hacerlo escogiendo los mejores, ¿no? Sin más, solo me resta decirles que por favor se suscriban, que vayan al comentario fijado y me dejen su próximo experimento, su próximo reto, o si quieren ver la carrera de algún jugador en especial, ya que el video anterior vimos la carrera de Lionel Messi y les encantó. Ese video está en las tarjetas y también en el comentario fijado. Ahí puedes dejar tus sugerencias. Suscríbete, poderoso like, y veamos la plantilla de este Derby County, que tiene jugadores interesantes. A ver, chicos, por aquí tenemos jugadores de potenciales de 77, 78 hasta 80. Creo que es el que más tiene potencial, el señor Bielik, que tiene 80, 82 de potencial, pero tenemos jugadores interesantes también como este Sibley, este Ebosele, algunas pronunciaciones malucas, pero evidentemente vamos a ir cambiando lo que sean necesarios. Este jugador, por ejemplo, hay que buscarle un canterano porque tiene 34 años. Así que voy a mirar primero qué nos ofrece el juego en el tema de los canteranos. Podemos ver que de entrada no nos da nada. Bueno, este portero de pronto, un plan de desarrollo, de pronto lo dejemos crecer y vamos a ascenderlo porque muy seguramente vamos a necesitar, porteros, ¿no? Aquí no tenemos nada, realmente de aquí no me quedo con nada. Bueno, tenemos un ojeador inglés, evidentemente siempre nos lo va a dar el juego porque tenemos a Wayne Rooney, y veamos qué tenemos aquí. Wow, no puede ser, el único bueno es este señor de Finlandia, 2.8 millones, hay que contratarlo, sí. Aquí nos tocará quedarnos con el españolete, con este españolete, opinión, experiencia, no sé qué sea mejor entre opinión y experiencia, creo que opinión, ¿no? Vamos a darle a este español, a ver qué pasa. Voy a enviar al inglés a Inglaterra, bueno, no sé si ponerlo a buscar delanteros, a ver, con técnica, extremos, fuertes físicamente, atacantes, dejémoslo como atacantes, a ver, busquemos atacantes en Inglaterra, no sé si busquemos unos defensas en Italia, de pronto, unos buenos defensas en Italia, estilo defensivo, sí, perfecto, ahí, y tal vez en el medio campo yo creo que sí estaría bien España, ¿no? Enviemos a España, busquemos jugadores con técnica, fuerte armador de juego, con técnica, busquémoslos, a ver si encontramos por ahí el relleno de Xavi o algo así, ¿no? Bien, veamos qué pasa, esperemos el primer mes y ya regreso con ustedes. La primera tanda, la verdad no ha estado nada mal, he escogido estos de todos, tal vez, ¿cuántos llegan? 4x3, 12, 14, más o menos. Bueno, en fin, segunda tanda de jugadores, esta vez me salieron dos mediocampistas brutales.
brutales, chicos, estos dos. Conti, muy bueno Italia para conseguir tanto defensas, obviamente, pero como mediocampistas también. Por aquí también tenemos a este Ponce. Aquí, como pueden ver, chicos, tenemos otros recién llegados del último informe. Creo que no voy a enviarlos más. Yo creo que con esto estamos perfectos. Voy a ascenderlos a las fuerzas básicas, porque de lo contrario, me gustaría dejarlos aquí. La plantilla me va a quedar gigantesca con muchos jugadores, digo yo. Pues es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Uno de estos jugadores van a ser vendidos, ¿no? Solo porque quiero darle oportunidad a todos estos muchachos. Veamos qué pasa. Bueno, hemos tenido una temporada fantástica. Hemos ascendido. De hecho, tenemos este Papa John's Trophy. Ay, chicos, yo creo que ya completamos uno de los títulos que queríamos, ¿no? Y podemos ver que al menos en la liga tenemos un goleador, el señor Planche, ¿cómo será? ¿No será? Y también tenemos a Lawrence como mejor asistente de la liga. Muy bien. Ahora veamos el crecimiento. ¡Wow! Este señor es del Crystal Palace, está en calidad de préstamo, se va, pero a tener muy en cuenta este Luke Planche. ¿Será Planche? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, en fin, no importa. 8 unidades de crecimiento a tener muy en cuenta este delantero centro, chicos. Veamos rápidamente el crecimiento de todos los jugadores de la plantilla. 7 unidades para este señor. ¡Qué barbaridad! Miren cómo van creciendo. Este Ribus, iba a decir Rubius. Morrison, ahí está este Buchanan con 5 unidades, fantástico. Algunos de nuestros canteranos los quise enviar a préstamo, chicos, pero la verdad no se fueron, algunos, la mayoría. Bueno, prestémosle atención al crecimiento de estos que son los que más nos interesan en este episodio, los canteranos. Ahí está, la cuestión es que creció 5 unidades, jugó 29 partidos, jugó bastantes. Este Conti también, miren, ahí va, poco a poco. Clarkson con 3 unidades de crecimiento. Este Ponce se prestó al Rayo Vallecano, 6 unidades, está fantástico. Un lateral derecho que tenemos por aquí también se prestó, el señor Valentini, 4 unidades de crecimiento. Por aquí Ferrara también con 5 unidades de crecimiento, que fue prestado el defensa central, perdón, el zaguero central. Creo que no son más. Ahí está, jugadores que no jugaron mucho. Tenemos el portero que creció 3 unidades, 57. Hay que traer un portero más potente. Este señor también creció 3 unidades, jugó solo 5 partidos. 3 unidades el extremo izquierdo y extremo derecho también. Aquí tenemos este Vázquez que aún sin jugar creció 3 unidades, fantástico. Jiménez, extremo izquierdo, creo que este señor está, creo que tenía un plan de desarrollo. Sí, señora, claro, creció, estaba estancado por eso. Vamos a la segunda temporada, chicos, y no sé, me faltaría traer algunos canteranos, pero yo creo que los voy a buscar. No voy a enviar reclutadores, sino que los voy a buscar directamente, a ver si el juego nos obsequia jugadores interesantes. Inicia esta segunda temporada, chicos. Necesito un lateral izquierdo, y voy a buscarlos acá a ver qué nos obsequia el juego, si tiene algo interesante para nosotros. Este está muy interesante. Voy a mirar qué encuentro y regreso con ustedes. Vaya, todos estos jugadores están muy interesantes. Miren este 69 de media, por Dios, es un canterano, chicos. Tenemos otro por aquí, pero tiene un costo de 1.3 millones. Lo podemos fichar, claro que sí. Tenemos, wow, miren este 71 de media para este Falk, un sueco, bastante bien. Tenemos un defensa central también, y totalmente gratis. Ahí está, chicos, totalmente gratis y con una valoración fantástica. Voy a ficharlos y regreso. Tenemos presupuesto suficiente, y miren lo que me he encontrado. Un canterano de 19 años con 73 de media. Hay que comprarlo porque muy seguramente nos va a servir. Vuelvo con ustedes una vez lo tengamos en la plantilla. Aquí lo tenemos, el señor Díaz, que va a ser obviamente el 9, ¿no? Evidentemente tenemos que darle el 9 a este señor, porque, bueno, Matthews lo tenía, este está aquí, y ahora vamos a poner este señor en transferibles porque ya no lo vamos a usar, y nos vamos a quedar con estos dos canteranos. Por Dios, qué canteranazo el que encontramos. Finaliza este mercado de fichajes, y al final de cuentas, muchachos, lo que vamos a hacer es convertir toda esta plantilla en jugadores canteranos. Yo creo que no necesitamos más, realmente estamos perfectos con este señor. De pronto un delantero centro de cara al futuro, este chico se queda con nosotros. Tenemos el recambio perfecto, que es Clarkson, y por otro lado tenemos también a Jiménez como recambio perfecto. Por aquí tenemos a Ponce, maravilloso. Estos dos chicos yo creo que se venden para la próxima temporada, o en lo que nos faltaría un buen portero, pero eso lo veremos en el camino. A ver, ya llegó el informe de unos porteros que encontré por ahí, y miren lo que me he encontrado. Valga la redundancia. Este Ferreira, un brasileño, chicos, un brasileño que evidentemente lo vamos a traer porque nos va a ayudar en la portería, ¿no? Sería el portero el único que nos faltaría para este reto. El único canterano sería un portero, y este es perfecto. Ya lo hemos fichado, ya hemos negociado su salario, todo exactamente. Esto los vamos a desechar porque creo que no van a ser necesarios. Ahora sí, vamos al final de la temporada. No nos fue tan mal, digámoslo así, nos fue regular, pero
pero pues podemos mejorar evidentemente, ¿no? Derby County, sexto lugar. En el goleo solo tuvimos un jugador en el quinto lugar, el señor Díaz, y en las asistencias en el cuarto lugar, Sibley. Este señor Díaz que, perdón chicos, 7.1, ahí pueden ver el mejor puntuado, creció ¿cuántas? 4 unidades. Este señor también creció 5 de las jóvenes promesas del club. Este señor también creció 5, se queda con nosotros. Este señor Lawrence ahí va poco a poco, 2 unidades. Este Brian también con 2 unidades. Por aquí tenemos a Jiménez, 4 unidades, un extremo izquierdo de recambio, y el recambio también de Díaz. El señor Matthews con 4 unidades de crecimiento, el recambio de Ebosele. El señor Clarkson, 5 unidades de crecimiento. Conti con 6 unidades, pero Conti se quiere ir. No sé cómo retenerlo. Bueno, voy a retenerlo lo más que pueda, pero pues de momento creo que voy a dejarlo ir. No, creo que no es Conti, perdón, es Ponce. Wow, Conti 6 unidades. Ponce es el que se quiere ir, 4 unidades de crecimiento. Ya veremos si lo vendemos para la próxima. Dabogo con 4 unidades de crecimiento. Este Ruggiero también con 5 unidades. Ruggiero, debe ser así. Falk, 4 unidades para el sueco, chicos. Poli con 4 también. Muy buenos nuestros canteranos. Becerra, 4 unidades. Valentini, perdón. Este señor en préstamo y creció 6 unidades. Ahí va, un medio centro ofensivo. Este Cardoso también creció 2 en calidad de préstamo. Ferrara con 4 unidades en calidad de préstamo, y estos chicos ahí creciendo también poco a poco. Préstamos. Y que tenemos más por aquí. Este portero suplente también creció 3 unidades. Farina, lateral derecho, 4 unidades. El jugador con más potencial del club, que es este señor, creció 4 unidades. Y por último el portero también creció bastante, 4 unidades. Perfecto, chicos, vamos a la tercera temporada. En esta no nos fue tan mal, creo que al menos nuestros jugadores van creciendo. Creo que de momento no hay que fichar más, estamos bien, o si se necesita por el camino ya veremos. Tercera temporada muy buena en la Championship, porque nos permitió ir a la Premier, pero hombre, no creo que tengamos equipo para competir. Lo que sí tenemos es goleador. Tenemos a Díaz, el colombiano, como el máximo goleador de la Championship, y Lawrence con como el máximo asistente. No tenemos más torneos, evidentemente. Lo que sí tenemos es una plantilla que promete, y promete mucho. Hay, como pueden ver, 4 unidades de crecimiento para el colombiano, 3 para este irlandés, jugadores que son del club, pero este yo creo que ya para la próxima toca empezar a buscarle un lugar de salida para darle más cabida a nuestros canteranos. Aquí tenemos 5 unidades de crecimiento para este Sibley, que sigue con nosotros. Byron, creo que es su pronunciación, 1 unidad de crecimiento apenas. Falk con 5 unidades para el sueco, los canteranos están creciendo brutal. 4 unidades para Conti. También tenemos a Matthews, el suplente de Díaz, con 2 unidades más de crecimiento. Bueno, pero siempre jugar hartos partidos. Dabogo con 5 unidades, el defensa central que tenemos. Clarkson también tiene por aquí 3 unidades de crecimiento. Bielik con 2 nada más, ya tiene 26 años el polaco. Jiménez, el recambio, que tal vez se ganaría la titularidad en caso de vender, bueno, pero todavía no. Tiene 4 unidades de crecimiento. Ferrara también con 4 unidades en defensa central. Este señor también, 2 unidades. Vázquez en calidad de préstamo, pero aún así creció 3 unidades. Creo que para esta temporada va a venir, o para la próxima tenemos que traer un medio centro ofensivo, porque he vendido a Ponce, no me acuerdo cómo era su nombre, pero lo hemos vendido. Este señor también creció 4 unidades en calidad de préstamo. Chicos en préstamo, este señor nada que se va, se supone que se retira esta temporada. Wilson, ahí está. Valentini, 5 unidades de crecimiento para el lateral izquierdo. El portero también creció 3 unidades. En el medio campo con 5 unidades, igual que Farina, con 4 unidades. Farina. Barrera, un central argentino también bastante bueno, con 3 unidades. Este Ruggiero también con 4 unidades de crecimiento. Y por último el portero, que tuvo 6. ¡Qué loco! Jugó los 53 partidos, brutal. No tenemos equipo para la cuarta temporada. Bueno, sí tenemos equipo, pero no para Premier League. De todas maneras, sí estamos gestando algo fantástico. Tengo que buscar un medio centro ofensivo, pero que esté potente. Iniciamos esta cuarta temporada y, como sabemos, necesitamos un mediocentro ofensivo, porque el que teníamos se nos fue. Por aquí tenemos, wow, miren este. Pero ¿cuánto cuesta? 56 millones. No, pues necesitamos uno de recambio. Realmente este está buenísimo, pero tiene la media interesante, pero no, yo creo que me quedo con Cardona. Este Cardona también está bueno. Y yo creo que voy a utilizar este más bien, chicos, para contactarlo totalmente gratis, y con 73 de media creo que está bien porque es de recambio, ¿no? Así que voy a comprarlo y ya vuelvo con ustedes. Nuestra aparición en Premier League creo que no estuvo tan mal realmente. 7º lugar. Bueno, no estamos en Champions, pero ninguna competición europea de hecho, pero creo que vamos por buen camino. Bueno, aquí el tema del goleo sí es complicado, pero aún así Díaz en el 6º lugar creo que no está tan mal. Y vean, tenemos a Lawrence como el mejor asistente de la Premier League. Eso es interesante. Sigue el colombiano. Wow, creció 6 unidades, qué loco. Sigue el colombiano siendo fantástico, y también tenemos al irlandés muy bueno, 5 unidades de crecimiento. Este Lawrence creció 2, ya con 31
21 años. Ya se le está buscando reemplazo porque se quiere ir. 4 unidades para el inglés, que continúa con nosotros. Conti también con 21 añitos, 4 unidades de crecimiento. Ferrara con 3. Matthews, el suplente, con 4 unidades. Cardona también con 4, el recién llegado. Por aquí tenemos este señor también sin crecimiento, perdón. Ahora el titular va a ser, bueno, ya hablaremos del titular. De momento Falk, el sueco, con 4 unidades de crecimiento. Este Bielik, perdón, con 3 unidades. Farina con 5, muy bien, ahí va. Este va a ser el nuevo titular como lateral derecho, ¿no? Ferreira, el portero, con 4 unidades de crecimiento, gigantesco. Este Dabogo, el marfileño, con 4 unidades de crecimiento. 3 para este señor. Jiménez también con 5 unidades, bastante bien, ahí van los recambios, van aumentando su media. Barrera con 3 unidades de crecimiento también. Poli con 4. Por aquí tenemos a Clarkson también con 3 unidades. Fulques, ahí va el portero suplente que todavía continúa con nosotros. Y Hodgson, un jugador que estaba en préstamo, creció 3 unidades, se jugó 5 partidillos, le fue bastante bien. Valentini también con 2 unidades, el lateral izquierdo de recambio. Este señor, el portero también, mírenlo. Ahí va un canterano, pero no creció nada para esta temporada. Solomon, 2 unidades de crecimiento. Vázquez, que está en calidad de préstamo, creció 2 unidades. En la próxima, que sería la 6ª temporada, bueno, tenemos que ya colarnos en puestos de Champions porque ya tenemos club para hacerlo, ¿no? Tenemos un combito bastante chévere. Sin fichajes, sin ventas, sin nada, hemos avanzado directamente a lo que sería el final de la temporada, chicos. Tenemos un segundo lugar para el Derby County. ¡Qué pedazo de temporada en Premier League! En el goleo tenemos en el tercer lugar a Díaz como asistente, también a Díaz en el cuarto lugar. Veamos el desarrollo de nuestros muchachos. 3 unidades de crecimiento para Fabricio. Como pueden ver también por aquí, 5 unidades para este señor. Definitivamente lo tienen que tener en su modo carrera. ¡Qué jugador es este Bosele! Un irlandés brutal. Sibley también bastante bueno, 24 años y 1 unidad de crecimiento. Este señor se estancó. Ya veremos si encontramos algún reemplazo porque se quiere ir. Tenemos que tratar de venderlo lo antes posible. Por aquí Falk, el sueco, con 3 unidades de crecimiento. Jiménez, bueno, que Jiménez ya puede ser perfectamente, sí, 81 y 81 también, creo que puede ser perfectamente el nuevo titular. Ferrara con 3 unidades, Bielik con 3 unidades también, Cardona 2 unidades, Dabogo con 2 unidades, el marfileño, Ruggiero también con 4 unidades de crecimiento, Poli 82, 2 unidades de crecimiento, Valentini 2 unidades, solo 2, bueno, pero en fin, 17 partidos. Conti con 3 unidades de crecimiento, en el medio campo estamos brutales. Este Hudson podría ser el suplente con 2 unidades de crecimiento, el portero 4 unidades, 88 de media. Barrera con 1 unidad solo de crecimiento, se estancó bastante el argentino. Vamos, Farina con 3 unidades de crecimiento, Matthews, el suplente, también con 1 unidad de crecimiento, Clarkson también con 1 sola unidad, un solo partido. Vaya, pero ¿qué pasó? Bueno, no le dieron oportunidad, realmente se estancó Clarkson. Este señor 2 unidades de crecimiento, Vázquez con 2 unidades también y Solomon con 1 unidad, chicos. Fantásticos nuestros muchachos. En la siguiente temporada, bueno, ya en Champions, veremos si hago algún fichaje por ahí, si encuentro algún canterano crecidito. Entramos a la 6ª temporada, chicos, y solo he hecho este par de movimientos. Traje este delantero centro porque necesitábamos un recambio, ya que el que teníamos se fue, el señor Matthews sí ha ido, y también hemos vendido a Vázquez, porque creo que no lo necesitamos. Ahí tenemos ya 2 medios centro ofensivos bastante buenos. Ahora sí vamos a Champions. Veamos, estamos en el grupo E, vamos con el Múnich, el Bayern Múnich, el Mónaco y el Basilea. Un grupo complicadito, chicos. De aquí creo que vamos directamente a octavos. Voy a ver si logro superar la fase de grupos. Esta fase de grupos la pasamos brutal, facilísimo. 6 partidos, 16 goles. Bueno, faltaron 2 para pasar perfectos. Ahora veamos qué tenemos en octavos. Vamos contra el Celtic, no nos quedó complicado. Partido de ida, vamos de visita. Derby County versus Celtic, 3-1, perfecto. Partido de vuelta, no creo que sea tan complicado, y menos en casa, chicos, 2-2, bueno, aún así pasamos. Cuartos de final complicadísimos, muchachos, nos tocó contra el Liverpool, vamos de visita y lo sacamos adelante 1-0, qué loco. Partido de vuelta, estamos en casa, ¿será que continuamos con esta victoria? Wow, superamos por penaltis porque se empató la serie y al final 4-3 para nosotros. Semifinales de escándalo, vamos de visita contra el equipo colchonero y 1-1. Bueno, en casa definimos esto, en casa decidimos esto, muchachos. 1-1 en el global y 2-1 en el de vuelta. Perfecto.
Si ganamos la Champions, quedaría pendiente, quedaría así, ya inconclusa la liga, porque en esta nos fue bastante regular, nos fue mejor en la anterior. Cuarto lugar, 65 puntos, muy por debajo del líder, que fue el Liverpool. Bueno, cumplimos con esta, la Carabao Cup, queríamos una copa, ¿no? Y tenemos finalísima contra el Paris Saint-Germain. En el goleo, Díaz quedó en el cuarto lugar, y en las asistencias, Jiménez en el séptimo, pero esto por Champions. Pero en la Premier League sí tuvimos el goleador, nuevamente Díaz. Qué colombiano para romperla, por Dios. Vaya, no lo había notado. ¿Será el colombiano Díaz? ¿Será el rellén? ¿Este será el rellén de Luis Díaz? Que solo tiene 25 años y ya le encontramos el rellén. No puede ser. Asistencias, quedamos en el tercer lugar con Sibley. Impresionante nuestro Fabricio Díaz, el rellén de Luis Díaz. Muy bien, jugó 58 partidos, 46 tantos, 7 asistencias, el mejor de la temporada, 7.7 en su promedio. 3 unidades de crecimiento, este chico también a tener muy en cuenta porque nadie lo conoce, nadie lo tiene en el radar y ahora mismo nos ofrece 91 de potencial de valoración global y en este momento tuvo 2 unidades de crecimiento. Sibley con 1 unidad de crecimiento, también fantástico. Chicos que realmente pensamos que no sirven o que no funcionan y cuánto tiene 25, está perfecto. 4 unidades para Jiménez, el canterano. También tenemos a Clarkson por aquí con 4 unidades. Jugó solo 7 partidos, pero creció bastante Clarkson. Bien, 58 partidos para este señor, 4 unidades. Falk, fantástico también el sueco, el argentino, que con 2 unidades. Manuel Cardona se mantuvo, ahí está bastante bien. Ferrara con 3 unidades de crecimiento, no creció mucho al final. Ferrara, Poli, 4 unidades de crecimiento. Los mediocampistas fantásticos que encontramos. Tony Vega con 3 unidades, el delantero que llegó para esta temporada y jugó 16 partidos. Conti con 3 unidades también, igual que Poli. Bueno, creció un poquito más Conti. Hodgson con 3 unidades de crecimiento, como pueden ver. Valentini también 4 unidades. El lateral izquierdo, aquí el portero brasileño, el latinoamericano, 2 unidades para el Ferreira y también para Ferreira. ¿Será este familiar de Seba o Receba, carajo? Bueno, en fin. Dabogo, 3 unidades de crecimiento. Jairo también con, yo le digo Ruggiero, debe ser así, no sé, 3 porque siempre me equivoco. Este Bielik también bastante bueno, el polaco, a tener muy en cuenta. 1 unidad, un polaco que no tenemos en el radar, pero que bueno, hay que buscarlo en el Derby County porque es brutal. 88, 1 unidad de crecimiento para este argentino, también este Farina con 4 unidades y por último este portero que se mantuvo también con nosotros, el señor Harrison Fox, pero bueno, no tuvo mayor de hecho no jugó y no tuvo crecimiento. Jugadores que se mantuvieron con nosotros toda la temporada, todo el episodio más bien, este señor. Tenemos a Bielix también que se mantuvo, la mayoría son canteranos. Otro jugador que se haya mantenido con nosotros, creo que estos dos, miren, se mantuvieron todo el episodio con nosotros. Muy bien, chicos, ¿qué tal si le echamos una repasada en lo financiero? Ahí está, el más costoso rápidamente, obviamente 10 con 194 millones. Miren el pedacito de plantilla que hemos creado con estos señores canteranos, jugadores muy costosos, como pueden ver, rápidamente para ir al partido de Champions y mirar al final el resumen de los títulos que se consiguieron. Bastante, este señor 177%, 2 meses de contrato le quedan a Cristian Barrera. Bueno, pero no importa, chicos. Ahí está, Folks. Ahora sí, vamos al resumen financiero de todo el club, porque podemos ver que tenemos cosas fantásticas. Ahí, como pueden ver, ingresos de 483 millones, solo gastos de 34 millones y unas ganancias de 449 millones, un poco más, casi 450. Un valor de club de 1.260 millones. La proyección era 1.540. Qué bien, Teresa. En el tema de las camisetas tenemos ganancias de 1 millón. Tenemos camisetas, 5.2 millones de camisetas. La de Díaz, Sibley y Ebosele son las más vendidas. Eso para esta temporada, evidentemente. El club lo recibimos con 15 millones de presupuesto. Ahora mismo nos lo entregaron para esta temporada con 266 millones, un poco más, y lo entregamos con un poco más de 255 millones. Ahí tenemos el resumen financiero. ¿Qué tal si vamos a la entrevista? Veamos qué dice el mundo de nosotros, veamos cómo está la prensa, veamos cómo están las redes sociales, porque deben de estar que explotan con un equipo tan chico como este, y viendo a Rooney, que por desgracia tuvimos que dejarle su barba muy distinta al color de su cabello. Yo creo que el color del cabello está un poco, digamos, demasiado canoso para lo que está Rooney, no estoy muy seguro, pero la barba sí se la mandó a tinturar. Eso fue algo que hizo antes de empezar. No entiendo aquí de qué están, estoy hablando una cosa y no leo lo que estoy contestando. Se mandó a tinturar la barba, chicos. Veamos en el terreno de juego cómo manejan. Puede que estemos cansados, están igual de cansados, trabajamos duro para llegar hasta aquí. Vamos al terreno de juego, chicos, porque esto es un partido duro, un partido en el que vamos a enfrentar a Kylian. ¿Cuántas temporadas al fin jugamos? 6. Sí, creo que esta es la 6ª o la 7ª. Bueno, voy a revisar porque ya no lo recuerdo.
esta manera vamos a enfrentar este partidazo. Vamos a jugar en el Tottenham Hotspur Stadium, 4 minutos Ultimate, y vamos, digamos que en calidad de visitante, ¿no? Porque igual estamos en Inglaterra. Ahí está, calientan los chicos. La oportunidad final de mostrar qué tan poderoso es este Derby County de Wayne Rooney, reforzado única y exclusivamente con canteranos. Ahí está, hoy vamos a enfrentar al poderoso PSG y al grandísimo Kylian Mbappé. El camino de juntos equipos para llegar hasta acá: eliminó al City, eliminó al Real Madrid. Bueno, bastante bien el PSG. Veamos el himno de la Champions e iniciemos con el fútbol. O veamos, no, escuchémoslo. Ahí está el gran. Wow, tienen, bueno, todavía conservan a Kylian Mbappé y tienen a Asensio por ahí. Estos dos no los reconozco del todo. Wow, tienen a Luke Shaw, Klosterman por ahí, todavía también tienen a Marquinhos y todavía tienen a Hakimi. Wow, todavía también cuentan con el señor Donnarumma. Y allá vi a Neves, Rubén Neves, creo que sí. Ahora vamos con la poderosa selección, iba a decir, con la poderosa alineación nuestra. Ahí está, miren, fantásticos. Se ven maravillosos los chicos. Chicos que nadie en el mundo conoce, pero que hoy están aquí dando la sorpresa, ¿no? Supongo que no eran los favoritos para este título, pero bueno, así es el fútbol, chicos. Poderoso like, suscríbanse y atentos porque el partido se pone bueno. Ahí fue, aquí fue, aquí fue, aquí fue, aquí fue. ¡Ah! ¡Qué buena definición de nuestro 9! El colombiano haciendo historia ahora mismo en la Champions League. Por Dios, chicos, ahí está Díaz. Ahí está el rellén de Luchito Díaz, por Dios. Ahí está, miren, aquí se va y logra. Uf, logra definir de manera magistral realmente. Lo hizo muy bien. Arriba Colombia, arriba el señor Díaz. Fabricio, creo que se llama Fabricio, ¿cómo es que se llama? Sí, Fabricio Díaz. Fabricio, ¿por qué tiene ese nombre? En Colombia casi no usamos ese nombre. Vamos, 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 que tenemos con qué hacer daño, tenemos con qué hacer daño, chicos. Creí que iba a definir con la cabeza. Ebosele, por Dios. Creí que lo iba a hacer con la cabeza. Aquí muy buena asistencia de nuestro canterano. Aquí, tan. Miren. Oh, pero no, una patada, perdón, karateca fue lo que se le vino a la mente a el señor Ebosele. Posesión de balón para nosotros, muy bien. El mejor de la cancha de momento, claro, Ebosele por su gol, ¿no? ¡No puede ser! No, chicos, me tocó dejarles en la repetición. No oprimí el botón de grabar. Acabamos de hacer un gol, una asistencia maravillosa de Ebosele. Miren aquí, inicia la jugada Sibley para Ebosele y sin ningún tipo de egoísmo asiste a el señor Fabricio Díaz. Ahí está, perfecto, miren. Muy buena la jugada, realmente muy buena. Fue un contragolpe rápido y no lo puede creer Mauricio Pochettino, que muy seguramente se está quedando sin empleo por esta goleada proporcionada por un equipo de tercera división. Es fantástico. Sin palabras, ni siquiera el poder, la habilidad, la magia de Kylian Mbappé ha podido hacer algo por el París. Wow, miren, otra vez. ¿Tenemos hat-trick para el 9 o fue Sibley? No alcanzo a reconocerlo. Si fue Díaz, tenemos hat-trick. Sí, señor, tenemos hat-trick. Y esto ya es una goleada sencillamente abrupta. Esto ya no tiene razón de ser para el Paris Saint-Germain. Miren qué buena asistencia. Fue Sibley el que lo asistió. Y pues no tuvo nada más que hacer, solo definir el colombiano que hace historia con un hat-trick en esta Champions. Ahí está, perfecto, rechace y ahora, muchachos, campeones con este Derby County. Quedamos debiendo la Premier League, pero eso será para un próximo episodio de Canteranos. De momento, vamos con el resumen de lo que se consiguió con este gran Derby County de Wayne Rooney. A decir verdad, chicos, esto estuvo bastante. Como podemos ver, tuvimos una sola liga y la conseguimos, creo que fue en la segunda división, bueno, no lo recuerdo. Conseguimos una copa llamada Papa John's Trophy. También conseguimos una Carabao Cup, una Champions League, evidentemente, y por eso ahí concluye el episodio. Quedamos pendientes con la Premier League, ¿no? Por otro lado, tuvimos el goleador en 3 ocasiones, en 3 competiciones, 2 de liga, creo que fue, y una de Champions, si no estoy mal. Bien. Asistente, también tuvimos el mejor asistente de la competición en 2
2 ocasiones. Y al final del episodio podemos ver que tuvimos una plantilla valorada en 1.450 millones, o sea, bastante bueno. Me parece una plantilla costosísima teniendo en cuenta que tal vez entre el 80 o un 90% son jugadores canteranos. De esta manera hemos llegado al final, chicos. Me encanta que hayan llegado hasta esta parte del video, les agradezco muchísimo, les mando un fuertísimo abrazo. Les pido que por favor se suscriban, que dejen un poderoso like y que vayan al comentario fijado y me dejen su próximo, el próximo club para reconstruir, para hacer algo interesante, algo curioso o un jugador del cual quieran ver su carrera deportiva. Sin más me despido, poderoso like, adiós.